Hay situaciones tan surrealistas que si no fuera por el testimonio de algunas personas, no seríamos capaces de creerlos. Acompáñanos en el estudio esta semana y descubre algunos testimonios del ministerio de Cristo. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Doy gracias a Dios porque sin duda alguna pues vamos avanzando, vamos cada día aprendiendo más acerca del libro de Juan y estoy seguro que esta semana no va a ser la excepción. Y antes de comenzar me gustaría agradecerte. Vamos cada día creciendo en la cantidad que tenemos de suscriptores, que cada día van avanzando más y más este canal y va llegando pues a más personas, y quiero invitarte a que si aún no te has suscrito puedas hacerlo. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación, y por supuesto no te olvides de dejar tu like, de compartir, de comentar con nosotros. Mira, todo esto nos termina ayudando muchísimo a nosotros a poder llegar a más personas, a poder entonces de esta manera dar este mensaje a aquellas personas que necesitan también escuchar de Cristo Jesús. Así que apóyanos, nuestra meta es llegar a nuestros primeros 500 suscriptores de aquí al mes de diciembre. Así que si aún no te has suscrito, por favor te pido que nos ayudes haciéndolo, y de esta manera pues también nos sigues apoyando para que este ministerio pueda seguir llegando a más personas. Y bueno, vamos entonces a iniciar con la lección número 4 para el 26 de octubre del año 2024. Y el título de la lección es Testigos de Cristo como Mesías. Mira, la lección de esta semana pues se va a enfocar justamente en testigos, en personas que de alguna u otra manera fueron testigos presenciales de lo que fue el ministerio de Jesús sobre esta tierra. Y mira, la realidad es que es una lección muy importante, muy interesante, y antes de comenzar me gustaría que pudiéramos en este caso reconocer o más bien escuchar el versículo para memorizar de esta semana, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 3 versículo 3, que dice allí la palabra de Dios: Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un versículo que nos habla acerca de la importancia que tiene en este caso ser convertidos realmente en verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Y mira, la lección de esta semana es una lección muy importante, y me gustaría justamente iniciar haciéndote una pregunta. La pregunta sería en este caso: ¿cuál fue tu parte favorita de la lección de esta semana? En lo personal, y no es por nada, pero creo que las tres partes al menos en las cuales estamos dividiendo nuestra lección de manera general me parecen muy importantes, me parecen muy resaltantes, pero mi parte favorita de la lección es el encuentro entre Felipe y Natanael, y de cómo en este caso Felipe lleva a su amigo ante los pies de Jesús. Y me gusta porque es una manera que nos muestra en este caso la forma de hacer evangelismo, el evangelismo de la amistad. Así que realmente fue, al menos en lo personal, mi parte favorita de la lección. Pero para ti, ¿cuál fue tu parte favorita? Por favor, escríbela aquí en los comentarios, que me gustaría leer cuál fue tu parte favorita de la lección. Y mira, la verdad es que el tema de los testigos o testimonios que se mencionan en el libro de Juan es un tema muy recurrente en su libro. Por lo menos la palabra testimonio o testificar aparece en diferentes contextos en el libro de Juan alrededor de 33 veces. Y la palabra testigo aparece también alrededor de 14 veces. Esto nos habla acerca de uno de los temas más importantes que trata Juan de dejar en claro a sus lectores. Y mira, la verdad es que a través de estos testimonios, de estos acontecimientos de diferentes personas como judíos, gentiles, ricos, pobres, reyes, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, gente culta y gente inculta,
Son a través de estas personas que nosotros recibimos el testimonio de quién es realmente Jesús. Pero esta semana nosotros solo vamos a enfocarnos en 3 personajes o en 3 historias diferentes de hombres que dan testimonio de Jesús como el Mesías, testimonio de cómo Jesús era realmente el Salvador de este mundo. Y mira, la primera parte de nuestro estudio lleva como subtítulo Juan y sus discípulos. Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 19 al 23, que dice allí la palabra de nuestro Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mira, en la época de Juan, las personas, los judíos, esperaban la manifestación de 2 Mesías. Uno que fuera un Mesías sacerdotal, es decir, desde el punto de vista religioso, y el otro que fuera un Mesías real, es decir, que se convirtiera en un rey de la nación, del pueblo de Israel como tal. Y sin embargo nosotros vemos allí que cuando Juan es entrevistado para saber si realmente él era el Mesías, Juan responde contundentemente negando que él no era el Mesías. Él simplemente era un enviado de Dios para dar testimonio de la verdadera luz o del verdadero Mesías, para preparar en este caso la venida del Mesías. Por eso la respuesta que da en el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y en dónde declara esto el profeta Isaías? Mira, si nosotros vamos allí a Isaías capítulo 40, versículos 3 al 4, mira lo que dice allí el texto bíblico. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías capítulo 40, versículos 3 al 4. Dice el texto bíblico, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Mira, en la época del profeta Isaías, los caminos estaban repletos de huecos, de rocas, eran caminos poco transitables que realmente hacían bastante complicado el trayecto de las personas. Y en este caso, cuando un rey iba a llegar a un lugar, entonces pues era muy común que un siervo se adelantara y tratara de nivelar la superficie, la calzada, eliminar las curvas cerradas, allanar así el camino para que este soberano pudiera llegar. Y en el caso del profeta de Juan el Bautista y de la profecía que él menciona, se deja muy en claro que él simplemente era como ese siervo que venía a allanar el camino, que venía en este caso a enderezarlo, que venía a rellenar esas superficies que estaban huecas, y entonces de esa manera poder preparar el corazón de las personas para que las personas pudieran, en este caso, aceptar a Jesús como su Salvador. Y mira, si nosotros tomamos en cuenta esto, entonces esto nos lleva a una pregunta para analizar, una pregunta en la cual de igual manera me gustaría leer tu opinión. ¿Cómo deberíamos nosotros, los adventistas del séptimo día, los cristianos, cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista? ¿Cómo podemos hacer esto? Creo que es muy importante realmente analizar en esta pregunta, esta cuestión, cómo nosotros como cristianos podemos hacer esto. Realmente también hemos sido llamados a cumplir una misión. La gran comisión es ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizar. Son las estrategias a través de las cuales cumplimos la misión de la iglesia. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros para poder realmente cumplir el mismo ministerio y el mismo propósito de preparar el camino para Jesús?
tal vez ya no, o mejor dicho, no tal vez, sino ya no para la primera venida de Jesús, sino en este caso para su segunda venida. Seguimos teniendo el mismo ministerio de Juan el Bautista: enderezad el camino, ser la voz del que clama en medio de este mundo desierto, en este mundo que sufre dolor, y tenemos esa responsabilidad, esa misión que cumplir. Ahora, mira, vamos a leer otros versículos más hablando de este testimonio que da Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículos 29 al 30. Mira lo que dice el texto bíblico. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahora, si nosotros leemos el verso 34, mira lo que dice también el texto bíblico: y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Mira, otra declaración realmente impresionante, que nos muestra en este caso la visión de Juan, que nos muestra a Jesús, porque es Juan quien señala, es Juan quien testifica de que Jesús era aquel Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y no solamente da esa declaración, sino también señala que él estaba antes de Juan, es decir, que Jesús existía desde la eternidad. Y por último, en el versículo 34 señala que él era realmente el Hijo de Dios. Declaraciones que daban testimonio para la gente que estaba allí, y lo vemos muy claramente en el caso de Juan y sus discípulos, porque a partir del versículo 35 mira lo que narra en este caso el Evangelio de Juan. Dice el texto bíblico: al siguiente día estaba otra vez Juan, y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Mira, a mí me gusta muchísimo esta parte de la lección. Me gusta por los pasos que se van siguiendo el uno al otro. Primero, estos 2 hombres eran discípulos de Juan el Bautista. Posteriormente, Juan el Bautista da testimonio acerca de Jesús, y entonces ellos deciden abandonar o deciden dejar a un lado a Juan el Bautista para seguir a Jesús. Y no solamente deciden seguirlo para tener una idea de más o menos quién era él, no, sino que deciden quedarse a partir de ese momento con Jesús. Y esto es realmente algo maravilloso, porque nos muestra justamente el proceso que muchas veces nosotros como seres humanos debemos seguir para poder llegar a Jesús. Hay personas, mira, y yo lo pongo de esta manera, ¿no? Muchos de nosotros conocimos el Evangelio tal vez por algún pastor, por algún amigo, por algún familiar, y llegamos a los pies de Cristo Jesús gracias gracias a esta persona, a este amigo, a este familiar, a este pastor tal vez. Pero ya es responsabilidad nuestra entonces convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Ya es trabajo nuestro entonces no solamente llegar a Jesús a través de las personas, sino dejar tal vez a un lado a esas personas para concentrarnos entonces en Cristo, y así que Cristo Jesús pueda quedarse con nosotros, que nosotros podamos quedarnos con Él. Porque el problema por el cual muchas personas terminan justamente abandonando la iglesia es justamente por ese detalle, porque muchos llegan a Jesús gracias a una persona, pero se quedan concentrando su mirada, se quedan concentrando sus pensamientos en esa persona, y entonces no están bien afianzados y terminan abandonando su fe, terminan abandonando la iglesia. Pero los pasos son los mismos que siguieron los discípulos de Jesús, de Juan, perdón. En este caso fueron llevados a Jesús gracias a Juan. Luego conocieron a Jesús y decidieron quedarse con él. Tenemos que hacer entonces lo mismo para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Ahora, vamos a ir entonces a la segunda parte del estudio, que lleva como subtítulo
Felipe y Natanael. Y mira, la historia de Felipe y Natanael es la historia de dos amigos. Uno de ellos, en este caso Felipe, atrae a su amigo a Jesús. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 1, versículos 43 al 49. Dice allí el texto bíblico. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira, lo que te mencionaba, esta es la historia de un amigo llevando a otro amigo a los pies de Jesús. Natanael tenía ciertos prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret. Él consideraba que seguramente un rey no podía venir de un lugar tan pequeño, de un lugar tan insignificante como Nazaret, que si el Mesías realmente era Jesús, era imposible que realmente él viniera de un lugar como ese. Y estos prejuicios le impedían entonces a Natanael percibir, ver a Jesús como el Mesías. Pero es allí donde surge, en este caso, la invitación de su amigo. Bueno, ¿no crees mi testimonio? ¿No crees lo que te estoy compartiendo? Entonces ven tú y velo, compruébalo con tus propios ojos, obsérvalo de cerca, quítate esos prejuicios y dale la oportunidad de conocer a Jesús. Y entonces Natanael decide acudir en este caso a Jesús, y antes de que empezaran a dialogar de alguna otra cosa, Jesús se adelanta y le dice, mira, cuando tú estabas, primero le dice, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Primero lo halaga y luego le dice, mira, cuando Felipe fue y te habló, yo te vi debajo de la higuera. Y Elena G. de White en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 114, señala que Jesús, por iluminación divina, había observado a Natanael orando y buscando la verdad bajo aquel árbol. Eso para Natanael fue un impacto demasiado grande para él. Fue algo verdaderamente sorprendente, porque entonces a través de esta manera se demostraba y se comprobaba que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido, que Jesús era verdaderamente aquel a quien los profetas señalaban. Y por eso la declaración de Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús lo había observado, había conocido y sabía que Natanael deseaba que el Mesías llegara pronto, deseaba, y junto a Felipe oraban en aquel lugar para pedir la venida del Mesías. Y cuando por fin se da la oportunidad, Jesús impacta la vida de Natanael. Y yo creo que esto es importante. Mira, el compartir el evangelio con otras personas se trata justamente acerca de esto, se trata justamente acerca de acercar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y no hay mejor manera de lograr esto que a través del evangelio de la amistad. Por eso es importante que como cristianos tratemos de hacer esto, que como cristianos procuremos acercar a nuestra familia, a nuestros amigos a través de este método, del método de Cristo. Solamente así entonces podrán ser impresionados realmente por Cristo Jesús. Y vamos a ir a la última parte de nuestra lección, la tercera parte del estudio, que lleva como subtítulo, Nicodemo. Y vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice allí el texto bíblico: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de la sinagoga. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, ¿quién fue Nicodemo?
Nicodemo era un maestro respetado de Israel, era una persona acaudalada, miembro del Sanedrín, era un hombre de mucha influencia, de mucha importancia dentro del pueblo de Israel. Y en este caso, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, él decide tener una conversación con Jesús, le busca en la noche para poder entonces despejar sus dudas y verdaderamente comprobar si Jesús era el Mesías prometido. Y cuando Nicodemo se acerca a Jesús, si te das cuenta por la primera declaración que hace, lo reconoce como un maestro, como un rabí, pero también lo reconoce como un enviado de Dios, porque le dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sin embargo, Nicodemo, a pesar de estas declaraciones de creer que era un enviado de Dios, Nicodemo no estaba 100% convencido de que Jesús fuera el Mesías. Y cuando hace esto, Jesús inmediatamente, y es impresionante porque nuevamente vemos a Jesús descifrando, decodificando el corazón de Nicodemo. Y en este caso le habla y le descubre a Nicodemo cuál era su misión. Y le hace una declaración contundente y era lo que Nicodemo iba buscando. Le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y mira, es que aquí hay un punto importante que nosotros como testigos de Cristo Jesús debemos comprender. En el caso de los judíos, aunque ellos eran la nación escogida por Dios, ellos tenían la idea, la percepción de que no era necesario hacer algo más. Para los gentiles, ellos creían que necesitaban entonces convertirse. Sin embargo, muchos no entendían que ellos, el pueblo elegido de Dios, la nación judía, también necesitaba pasar por la experiencia de la conversión. Y es que en este momento tú debes comprender que nadie nace siendo salvo, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su iglesia. Ninguno de nosotros nacemos siendo salvos. Necesitamos pasar por la experiencia de la conversión, y ese es el punto importante de este asunto que nos presenta la lección de escuela sabática, que cada uno de nosotros necesita pasar por esa experiencia. Necesitamos verdaderamente nacer de nuevo, que nuestra vida pueda ser realmente transformada por Cristo Jesús. Y eso es parte de ese testimonio poderoso, porque imagínate, ¿qué testimonio más grande podemos dar al mundo si en este caso mostramos una vida transformada por Cristo? Eso puede ser algo de dimensiones inimaginables para nosotros. Muchas personas podrían tal vez entregar y conocer a Cristo si nosotros verdaderamente permitimos que Jesús transforme nuestra vida, y entonces de esa manera dar ese testimonio poderoso de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Mira, al igual que estos testigos, nosotros también hemos sido llamados a ser testigos, a dar testimonio a otras personas de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y me gustaría especialmente desafiarte a eso, que este día tú decidas dar testimonio a otras personas, que coloques en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera que más personas puedan conocer a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.